Mi novia infiel se fue a tomar unos tragos con su amante porque estaba aburrida en el homenaje de conmemoración de mi padre que había fallecido. Cuando llegó borracha a casa, su llave no servía. Mi padre habría estado orgulloso de mí. Hola, Reddit. Mi novia faltó al respeto al servicio memorial de mi padre enviándome un mensaje diciendo que estaba aburrida y yéndose a tomar algo con su mejor amigo, Tom. No discutí ni hice una escena. Solo hice lo que tenía que hacer. Cuando llegó borracha a las 2 de la mañana, esperando meterse en la cama como si nada hubiera pasado, se llevó un baño de realidad. Así fue como sucedió. Yo, hombre de 32 años, perdí a mi papá hace 3 semanas. Ataque al corazón a los 58, completamente inesperado. Estaba trabajando en su camioneta en el garaje un sábado por la mañana, y cuando lo encontré esa tarde, ya era demasiado tarde. Papá lo era todo para mí. Me crió solo después de que mi mamá se fue cuando yo tenía 12. Me enseñó todo lo que sé sobre ser un hombre, ser responsable, hacer lo que toca hacer. Papá no solo era mi padre. Era mi mejor amigo, mi mentor, mi brújula moral. Cuando otros niños se metían en problemas o tomaban decisiones estúpidas, yo tenía esta voz en mi cabeza preguntándome, ¿qué pensaría papá? Eso me salvó de más problemas de los que puedo contar. Incluso cuando mamá se fue porque necesitaba encontrarse a sí misma. Traducción, encontró a un instructor de yoga en Boulder. Papá nunca habló mal de ella. Solo recogió los pedazos, se aseguró de que yo tuviera todo lo necesario, y estuvo presente en cada juego, cada reunión de padres, cada momento importante. Mi novia, Tessa, 29, y yo llevábamos 18 meses juntos. Durante el primer año, todo estuvo bien. Parecía entender mi trabajo, apreciaba que yo estuviera construyendo algo. A papá le caía bien, aunque nunca dijo mucho al respecto. Mirando atrás, eso debió ser una señal. Papá solía ser bastante expresivo respecto a la gente que realmente le gustaba. Con Tessa era siempre educado pero distante, como si esperara a que algo se revelara. Recuerdo una cena de domingo en casa de papá, como 8 meses después de empezar a salir con Tessa. Pasó la mayor parte de la comida hablando de su trabajo, sus compañeros, algún drama de oficina que claramente no le interesaba a papá. Cuando salió a tomar una llamada, papá me miró desde su mesa desgastada de cocina. Habla mucho de sí misma, comentó suavemente. Solo está emocionada por el trabajo. La ascendieron el mes pasado. Papá asintió, volvió a su café, pero lo vi mirándola por la ventana mientras caminaba por el patio, gesticulando durante 20 minutos en una conversación que era, supuestamente, tiempo familiar. Los problemas empezaron hace unos 6 meses cuando Tom apareció en escena. Tom era un viejo amigo de la Universidad de Tessa que se mudó a Denver por trabajo. Banquero de inversiones, BMW, trajes caros, el paquete completo. Tessa insistía en que solo eran amigos y siempre habían sido platónicos, pero algo en su dinámica se sentía extraño desde el principio. La primera vez que conocí a Tom fue en la fiesta de cumpleaños de Tessa. El tipo tenía esta energía de superioridad. Hablaba encima de los demás, mencionaba nombres importantes constantemente, actuaba como si cada conversación fuera una oportunidad de networking. Cuando Tessa me presentó como su novio, Tom me miró de arriba abajo y dijo, ¿construcción, eh? Debe ser agradable trabajar con las manos. El tono condescendiente se podía cortar con un cuchillo. Tom tenía esta manera de hacer que todo girara en torno a él. Durante el brindis de cumpleaños de Tessa, de alguna manera logró convertirlo en una historia sobre sus días de universidad y un trato de inversión que había cerrado. Cuando la gente hablaba de restaurantes locales, él interrumpía con historias de lugares donde había comido en Nueva York o San Francisco. El tipo no podía permitir que nadie más fuera el centro de atención ni por 5 minutos, pero Tessa no lo veía, o elegía no verlo. Tom se convirtió en una presencia constante. Cenas de trabajo que duraban hasta medianoche. Brunches de fin de semana a los que yo no estaba invitado. Mensajes constantes sobre chistes internos de la universidad. Cuando mencioné mis preocupaciones, Tessa me acusó de ser inseguro y controlador. Tom es mi amigo más antiguo, decía. Tienes que confiar en mí. Además,
Tú trabajas 60 horas a la semana, ¿se supone que debo quedarme sola en casa? Así que me eché para atrás, me concentré en el trabajo. Traté de ser el novio comprensivo. Gran error. Las señales de alerta estaban todas ahí. Noches tardías entreteniendo clientes. Joyas nuevas y caras que decía que eran por bonos del trabajo. Perfume que no reconocía. Llamadas telefónicas que tomaba en otra habitación. La manera en que se iluminaba cuando veía el nombre de Tom en su pantalla, comparado con la sonrisa obligada que me daba cuando yo entraba por la puerta. Empezó a criticar cosas que nunca le habían molestado antes. Mi departamento era muy pequeño y necesitaba renovarse. Mi camioneta era vergonzosa para alguien en mi posición. Incluso mi ropa no era lo suficientemente profesional para los eventos a los que ella quería asistir. Cada crítica se sentía como un pequeño corte y se estaban acumulando. Papá también notó los cambios en ella. La última vez que cenamos los tres, aproximadamente un mes antes de que muriera, me llamó aparte después. Hijo, no voy a decirte cómo vivir tu vida, dijo mientras lavaba los platos con esa manera meticulosa suya. Pero esa chica ya tiene un pie fuera de la puerta. La pregunta es si vas a esperar a que ella te lo diga o si vas a darte cuenta tú mismo. La defendí, por supuesto. Le dije que solo eran amigos, que estaba pasando por un momento estresante en el trabajo, que tal vez yo estaba siendo paranoico. Papá solo asintió y me pasó un plato para secar. Eres un buen hombre, Marcus. A veces los hombres buenos tienen que aprender por las malas que no todo el mundo tiene el mismo corazón que ellos. Hizo una pausa, eligiendo bien sus palabras. Tu madre hacía lo mismo antes de irse. Empezó a encontrar defectos en todo. La casa, el vecindario, mi trabajo, mis amigos. Nada era lo suficientemente bueno. Yo seguía pensando que si me esforzaba más, si arreglaba más cosas, si ganaba más dinero, ella sería feliz otra vez. Esto es diferente, papá. Quizá, dijo suavemente. Pero la gente te muestra quién es, hijo. Cuando alguien empieza a buscar razones para decepcionarse de ti, por lo general las encuentra. Esas fueron de las últimas palabras que me dijo sobre relaciones. Ojalá le hubiera hecho caso. Cuando papá murió, Tessa pareció ser comprensiva al principio. Se tomó tiempo libre del trabajo para ayudar con los arreglos del funeral, llamó familiares, manejó la logística mientras yo estaba en shock. Por un momento pensé que quizá la crisis nos uniría, que verme en mi momento más vulnerable le recordaría por qué se había enamorado de mí en primer lugar. Pero con los días, empezó a mostrar impaciencia. Suspiraba cuando hablaba de papá, cambiaba el tema cuando compartía recuerdos, actuaba molesta cuando necesitaba espacio para llorar. 3 días antes del servicio memorial, llegó a decir, sé que estás triste, pero no puedes estar así para siempre. Tu papá no querría eso. Como si ella supiera lo que mi padre querría. Él querría que siguieras adelante, continuó, desplazándose por su teléfono mientras yo estaba sentado en la mesa de la cocina revisando sus efectos personales. Querría que te enfocases en tu carrera, en nosotros, en construir algo positivo. La forma casual de descartar mi dolor fue asombrosa. Papá llevaba 2 semanas muerto, y ella ya estaba cansada de lidiar con mi tristeza. Esto viniendo de la mujer que pasó 3 días en cama cuando su restaurante favorito cambió el menú. El servicio memorial estaba planeado para la tarde del sábado en el salón del sindicato de papá. Nada elegante. Él no habría querido eso. Solo sus amigos, compañeros de trabajo, familiares y personas cuyas vidas había tocado. Papá había pedido específicamente que no hubiera servicio religioso, solo buena comida, buenas historias y una oportunidad para que la gente celebrara su vida en lugar de llorar su muerte. Llevaba 2 semanas planificándolo, trabajando con el mejor amigo de papá, Charlie, para coordinarlo todo. Rentamos el salón, organizamos comida del lugar de barbacoa favorito de papá, armamos una exhibición de fotos que mostraba distintas etapas de su vida. Los muchachos del sindicato pondrían la música, rock clásico y country, las canciones que papá tarareaba mientras trabajaba. Charlie había sido amigo de papá por más de 20 años. Habían trabajado juntos en docenas de obras,
pasado incontables domingos viendo fútbol y quejándose de la espalda. Si papá hubiera tenido un hermano, habría sido Charlie. El hombre manejó 3 horas de ida y 3 de vuelta para ayudarme a planear todo. Se negó a aceptar dinero para la gasolina, insistió en que eso era lo que hacía la familia. Tu viejo habría amado esto, me dijo Charlie la noche anterior mientras acomodábamos las mesas. Simple, honesto, sin adornos, igual que él. Esa mañana, Tessa pasó 1 hora arreglándose, quejándose de tener que vestir de negro un sábado. No dejaba de revisar su teléfono, parecía distraída, como si tuviera un lugar mejor al que ir. Cuando le pregunté si necesitaba ayuda con algo, me apartó con un gesto desdeñoso. Sabes que esto no es una fiesta de cóctel, ¿verdad?, dije mientras ajustaba mi corbata, la misma que papá me compró para mi primera entrevista de trabajo. Sé lo que es, Marcus. Estoy siendo solidaria, dijo, pero su tono sugería lo contrario. Lo dijo como si hacer acto de presencia en el memorial de mi padre fuera una especie de favor que me estaba haciendo. Llegamos al salón alrededor de la 1 de la tarde. La gente ya se estaba reuniendo. La cuadrilla de papá de la empresa de construcción, vecinos de su calle, los chicos de su liga de boliche, familiares lejanos que no había visto en años. Todos tenían historias sobre cómo papá les había ayudado a mudarse, a arreglar sus autos o aparecer cuando más lo necesitaban. La señora P., de la misma calle, me contó sobre el invierno en que papá despejó su entrada cada mañana después del derrame cerebral de su esposo. Jimmy, de la cuadrilla de papá, habló de cómo papá le había prestado dinero para la boda de su hija y se negó a dejar que le pagara intereses. No eran grandes gestos, solo la bondad silenciosa de un hombre que entendía que todos estamos juntos en esto. El servicio fue perfecto. Charlie dio un discurso sobre la ética de trabajo y la integridad de papá. Sobre cómo prefería rehacer un trabajo 3 veces antes que entregar algo de lo que no estuviera orgulloso. Mi tío Dave habló de cómo papá me crió solo sin fallar nunca. De cómo nunca me hizo sentir que me faltaba algo por no tener una madre cerca. El discurso de mi tío Dave me llegó profundamente. Habló de cuando nos visitaba cuando yo estaba en la secundaria. De cómo papá llegaba exhausto del trabajo, pero aún así me ayudaba con la tarea todas las noches. Decía que le preguntaba cómo lo hacía. Mi tío contó que papá, después de trabajar 10 horas y luego volver a casa para ser ambos padres, simplemente se encogía de hombros y decía, ese chico es mi mundo entero. Todo lo demás son detalles. Los chicos de la cuadrilla de papá compartieron historias divertidas sobre su café horrible y su costumbre de tararear mientras trabajaba. Sobre cómo daba billetes de $20 a los nuevos que estaban teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Cómo se quedaba hasta tarde para ayudar a cualquiera que estuviera retrasado en su trabajo, sin pedir nada a cambio. Yo hablé al final, logrando terminar mis palabras preparadas sobre el hombre que me enseñó todo sobre ser decente. Hablé de su paciencia, sus principios, la manera en que podía arreglar cualquier cosa con sus manos y resolver cualquier problema con sentido común. De cómo me enseñó que tu palabra era tu compromiso, que presentarte ya era la mitad de la batalla, que tratar bien a la gente era más importante que avanzar por encima de otros. Durante todo eso, Tessa se sentó a mi lado desplazándose por su teléfono. Lo noté durante el discurso de Charlie, su pantalla se encendía, leía algo, respondía. Durante las palabras de mi tío sobre el sacrificio y dedicación de papá, durante la presentación de fotos de papá en mis partidos de béisbol, enseñándome a conducir, ayudándome a mudarme a mi primer departamento. Incluso durante el momento de silencio, ella estaba enviando mensajes. La gente lo estaba viendo. Los amigos de papá, mis compañeros de trabajo, familiares que me conocían desde niño. Podían ver a mi novia tratando el memorial de mi padre como una obligación aburrida de la que no podía esperar para escapar. La falta de respeto era obvia, y recaía sobre mí también. Charlie seguía mirándola durante su discurso, con su expresión cada vez más desaprobadora cada vez que la veía en el teléfono. La señora P., que me conocía desde que usaba pañales, le lanzó una mirada a Tessa que podría haber derretido acero. Incluso mi primo adolescente guardó su teléfono al ver lo que estaba pasando. Yo no dije nada.
Era el día de papá, y no iba a crear un drama que desviara la atención de celebrar su vida. Pero por dentro, me estaba rompiendo un poco más con cada vibración de su teléfono, con cada muestra de indiferencia hacia el hombre que moldeó todo lo bueno en mí. El punto de quiebre llegó a las 3:30 de la tarde, justo cuando pasábamos de los discursos a la hora social. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tessa, quien estaba sentada justo a mi lado. Esto está aburrido. Me voy a tomar algo con Tom. Ha estado escribiéndome toda la tarde sobre un lugar nuevo en el centro. No me esperes. Leí el mensaje 2 veces, asegurándome de haber entendido bien. Durante el memorial de mi padre, sentada a mi lado, mientras la gente compartía historias sobre el hombre que me crió, ella estaba planeando su estrategia de escape para irse de fiesta con Tom. La crueldad casual del gesto era impactante. No solo que se fuera, sino cómo lo hacía. El despectivo "esto está aburrido" sobre personas honrando la memoria de mi padre. La total falta de vergüenza al abandonarme en uno de los días más difíciles de mi vida. La descarada admisión de que había estado testeándose con Tom durante todo el servicio. La miré. Ya estaba recogiendo su bolso, poniéndose la chaqueta, preparándose para irse. Se inclinó y susurró. Te veo luego. Dile a la gente que no me sentía bien. Así que también quería que mintiera por ella. Que encubriera su salida irrespetuosa con una excusa para salvarle la cara. Que la hiciera ver como víctima de un repentino malestar en lugar de lo que realmente era, una mujer que no podía molestarse en apoyar a su novio en el memorial de su padre. No respondí el mensaje, no discutí, no hice una escena. Solo la vi salir del memorial de mi papá para irse a emborrachar con el hombre con el que probablemente llevaba meses durmiendo. Charlie notó que se iba. ¿Todo bien, hijo? Sí, dije guardando mi teléfono. Todo está bien. Y en ese momento, lo decía en serio. La claridad me golpeó como un rayo. Papá tenía razón. Ella llevaba un pie fuera de la relación desde hacía meses, quizá más. Ahora me había mostrado exactamente quién era cuando más importaba, y yo por fin estaba listo para verlo. El resto del memorial fue hermoso. Sin la energía negativa de Tessa y sin su constante uso del teléfono, pude realmente estar presente para la gente que había venido a honrar a papá. Compartimos historias, comimos buena comida, reímos recordando su terquedad y sus chistes malos. Su espíritu estaba por toda la sala. La gente seguía acercándose con recuerdos que nunca había escuchado. La vez que papá manejó 4 horas para ayudar a un ex compañero a mudarse solo porque no tenía a nadie más. Como había pagado regalos de Navidad para una familia cuyo padre había sido despedido, sin decirle a nadie que había sido él. Como dejaba tarjetas de regalo del supermercado a vecinos ancianos, siempre con alguna excusa sobre haberlas ganado en una rifa. Alrededor de las 6 de la tarde, mientras limpiábamos, Charlie me llamó aparte. Tu chica parecía tener prisa por irse. Tenía otras prioridades, dije simplemente. Charlie, que llevaba 30 años casado con la misma mujer, solo asintió. Había visto suficientes relaciones ir y venir como para reconocer las señales. Tu papá veía las cosas con claridad, Marcus. Quizá ya es hora de que tú también. Creo que estoy empezando a hacerlo. Buen hombre. Tu padre no crió a un tonto. Conduje a casa en la vieja camioneta Ford de papá, la misma en la que me enseñó a manejar, la que heredé junto con sus herramientas y sus botas de trabajo. El silencio se sentía pacífico en vez de vacío. Por primera vez en meses, no estaba inventando excusas para el comportamiento de alguien más ni caminando sobre cáscaras de huevo para mantener la paz. La camioneta aún olía a papá, café, aserrín y ese viejo aftershave que había usado desde que tengo memoria. Sus guantes de trabajo seguían en la consola. Su taza favorita en el portavasos. Conducirla se sentía como tenerlo conmigo una vez más. En casa, miré alrededor del departamento que compartía con Tessa y empecé a verlo de otra manera. Este era mi lugar. Mi nombre en el contrato, mis muebles, mi depósito. Tessa se había mudado hacía 8 meses, contribuyendo a los víveres y servicios, pero sin firmar nada oficialmente. Inteligente de mi parte, en retrospectiva.
Alguna parte subconsciente de mí sabía que no debía entrelazar nuestras vidas por completo. Me senté a pensar. Tessa estaba afuera emborrachándose con Tom mientras yo procesaba la pérdida de la persona más importante de mi vida. Ella había abandonado el memorial de mi padre para irse de fiesta con su amigo. La falta de respeto era enorme, pero también reveladora. Mi teléfono vibró alrededor de las 8 de la noche. Un mensaje de Tessa. La estamos pasando genial. Tom dice hola. No me esperes, LOL. La crueldad casual del mensaje era increíble. Mientras yo lidiaba con el duelo y el peso de honrar la memoria de mi padre, ella presumía lo bien que se lo estaba pasando con otro hombre. Los signos de exclamación, el LOL, la absoluta falta de conciencia o vergüenza. Era como si estuviera echando sal en una herida abierta. Miré ese mensaje durante un buen rato, pensando en lo que papá habría hecho. Él me enseñó que las acciones tienen consecuencias, que las personas te muestran quiénes son a través de sus decisiones, no de sus palabras. Tessa había tomado su decisión. Era momento de que yo tomara la mía. No respondí. En cambio, empecé a empacar sus cosas. Metódicamente, habitación por habitación, guardé todo lo que era suyo, ropa, maquillaje, esos bolsos caros que había acumulado en los últimos meses, zapatos. Joyería que yo mismo le había dado por cumpleaños y aniversarios. No estaba enojado, simplemente había terminado. Cada objeto que empacaba se sentía como remover un tumor, como liberar espacio para que algo más sano pudiera crecer. En su mesa de noche encontré cosas que confirmaban lo que ya sabía. Recibos de hotel de fechas en las que ella decía estar trabajando hasta tarde. Un cargador extra para un modelo de iPhone que ella no tenía, probablemente de Tom. Una caja de fósforos de un restaurante al que supuestamente habían ido en una cena de negocios la semana pasada. Cena de negocios, claro. También encontré sus pastillas anticonceptivas. No las había visto en un buen tiempo. Ahora tenía sentido. Ella me había dicho que había cambiado de método por razones de salud. Aparentemente, el nuevo método se llamaba Tom. La evidencia estaba ahí. Siempre había estado ahí, esperando a que yo dejara de inventar excusas y viera la realidad. Las noches tarde, los gastos misteriosos, la manera en que comenzó a alejarse física y emocionalmente. Yo estaba demasiado ocupado siendo el novio comprensivo para notar que mi novia había abandonado la relación meses atrás. Para las 11 de la noche, todo lo que era suyo estaba empacado y apilado junto a la puerta. El departamento se veía más limpio, más espacioso, más mío. Cambié las cerraduras, llamé a un cerrajero 24 horas que llegó como a las 10:30. Él fue profesional, no hizo preguntas, solo hizo el trabajo. Me costó 200, pero valió cada centavo. Después me senté y escribí una nota. Tessa. Tus cosas están en el pasillo. Tu llave ya no funciona porque cambié las cerraduras. Te fuiste del memorial de mi padre para ir a tomar con Tom, así que supongo que prefieres estar con él. Tom puede encargarse ahora de tu aburrido trasero. No me contactes. Marcus. La pegué afuera de la puerta, donde no podría pasarla por alto. Mi teléfono seguía vibrando con actualizaciones de su noche, fotos de cócteles, selfies con Tom, videos en algún bar de moda del centro. Cada notificación era un regalo. Más evidencia de que estaba tomando la decisión correcta. Ella documentaba su traición en tiempo real. Demasiado borracha o demasiado descuidada para darse cuenta de lo incriminatorio que era todo. Cerca de la medianoche, saqué las placas militares de papá de la caja de sus pertenencias que había traído del memorial. Las sostuve un minuto, pensando en sus consejos, su fortaleza, en la forma en que manejó el abandono de mamá sin perder su dignidad ni sus principios. Lo entendí, papá, dije en el departamento vacío. Gracias por enseñarme lo que es el respeto propio. Esa noche dormí mejor que en meses. El ajuste de cuentas llegó a las 2:17 de la mañana. Escuché pasos tambaleantes en el pasillo, luego llaves intentando entrar en la cerradura, confundidas, torpes, al no funcionar la llave. Luego golpes en la puerta. Marcus, abre. Mi llave no funciona.
Su voz estaba claramente ebria, arrastrando las palabras, probablemente apoyándose en la puerta para no caerse. Me quedé en la cama, escuchando sus intentos cada vez más desesperados por entrar. Una parte de mí se sintió mal. Estaba borracha, sola, probablemente asustada. Pero entonces recordé cómo había estado testeando con Tom mientras se honraba la vida de mi padre, y la simpatía desapareció. Marcus, ¿por qué no funciona mi llave? Abre la puerta. Más golpes, luego una pausa, probablemente había encontrado la nota. ¿Qué demonios es esto? No puedes cambiar las cerraduras. Yo vivo aquí. Ahí empezó el verdadero colapso. Gritos, llanto, alternando entre furia y autocompasión. Estaba lo bastante fuerte como para despertar a los vecinos, pero no me importó. Que vieran quién era realmente cuando se le caía la máscara. ¿Estás loco? Solo fueron unas bebidas. Tom es mi amigo. Claro, Tessa. Los amigos normalmente no requieren pastillas anticonceptivas escondidas en mesas de noche. Los gritos siguieron unos 20 minutos antes de que finalmente se diera por vencida. La escuché hablar por teléfono, probablemente llamando a Tom para que viniera por sus cajas y por su trasero borracho. Desde la ventana, lo vi llegar en su BMW alrededor de las 3 de la mañana, luciendo menos que encantado de estar lidiando con la situación. Tom seguía mirando hacia mis ventanas mientras cargaban sus cosas. Probablemente esperando que bajara a llevármela de vuelta. No iba a pasar, amigo. Obtuviste lo que querías, mi novia. Ahora podías lidiar con lo que venía con ella. Cargaron sus cosas al auto mientras ella seguía su dramatismo en la acera. Los vecinos se asomaban ahora por sus ventanas, presenciando el espectáculo de las 3 de la mañana protagonizado por la mujer que había abandonado el memorial del padre de su novio. Tom miraba alrededor, nervioso, claramente avergonzado por la escena. Cuando se fueron, el edificio quedó en silencio. En los días siguientes, mi teléfono explotó. Tessa, Tom, las amigas de Tessa, su hermana, todos con variaciones del mismo mensaje, que yo estaba siendo irracional, que ella había cometido un error pero no merecía esto. Que estaba tirando 18 meses por una mala noche, que debería ser más comprensivo con su respuesta de duelo. ¿Respuesta de duelo? Claro. Lo único que Tessa estaba lamentando era la pérdida de su arreglo cómodo. Los bloqueé a todos y me concentré en el trabajo. Me lancé de lleno a un proyecto comercial complejo que requería días de 14 horas y concentración total. Mi equipo notó el cambio. Más enfocado, más decisivo, menos distraído. La niebla de una mala relación se había disipado y de repente podía ver todo con claridad. El jefe se ve diferente, escuché decir a uno de los muchachos durante el almuerzo, más como su viejo. El elogio más grande que podía recibir. Unos días después, Charlie llamó para ver cómo estaba. Escuché por ahí que Tessa se mudó. ¿Estás bien, hijo? Mejor que bien, admití. Papá tenía razón sobre ella. Charlie soltó una risa suave. Tu viejo podía detectar a un farsante a kilómetros. ¿Recuerdas a ese contratista que intentó cobrarnos de más en el trabajo de Henderson? Tu papá sabía que algo no cuadraba antes siquiera de que viéramos las facturas infladas. Intentó advertirme. Claro que lo hizo. Pero tenías que aprenderlo tú mismo. Así funciona. No puedes proteger a tus hijos de cada error. Solo esperas haberles enseñado cómo recuperarse de ellos. 2 semanas después del memorial, recibí una visita inesperada. La mamá de Tessa, Carol, apareció en mi apartamento un sábado por la mañana. Siempre me había llevado bien con ella. No se parecía en nada a su hija mimada. Carol trabajaba como enfermera, entendía el trabajo duro y el sacrificio de una forma que su hija jamás había aprendido. Marcus, necesito disculparme, dijo cuando abrí la puerta. Lo que Tessa hizo en el servicio de tu padre fue imperdonable. Yo la crié mejor que eso. La invité a pasar a tomar café. Carol miró alrededor del apartamento, notando lo diferente que se veía sin el desorden y el drama de Tessa. El lugar estaba más limpio, más organizado, más tranquilo.
Ella me dijo que la echaste sin motivo, continuó Carol. Pero su hermana me contó lo que realmente pasó. Irse de un memorial para ir a beber. Estoy avergonzada de ella. Aprecio que diga eso, Carol. Tu padre era un buen hombre. Merecía algo mejor que lo que mi hija mostró ese día. Y tú también. Hablamos una hora sobre papá, sobre respeto, sobre cómo a veces las personas te muestran quiénes son realmente cuando más importa. Carol me contó sobre la infancia de Tessa, cómo su padre la había consentido, cómo nunca enfrentó consecuencias reales por sus actos. Intenté enseñarle algo mejor, dijo Carol, pero su padre siempre la rescataba, siempre buscaba excusas. Nunca aprendió que el mundo no gira en torno a lo que ella quiere y necesita. Carol me abrazó antes de irse y me dijo algo que se me quedó grabado. El carácter de un hombre se revela en cómo maneja la pérdida y la traición. Tu padre te crió bien, Marcus. No permitas que las malas decisiones de mi hija te llenen de amargura. Le prometí que no lo haría. Las secuelas se desarrollaron de forma predecible durante el mes siguiente. La relación de Tessa y Tom se derrumbó en 3 semanas. Resultó que él solo buscaba un encuentro casual, no una novia con equipaje emocional y sin lugar donde vivir. Ella terminó volviendo a casa de sus padres, publicando vagos mensajes en redes sociales sobre aprender a amarse y crecer a través de experiencias difíciles. Intentó contactarme varias veces, correos electrónicos, apareciendo en obras, haciendo que amigas me escribieran por ella. La narrativa que intentaba construir era que yo había sobrereaccionado, que ella procesaba el duelo de forma distinta, que podríamos superar esto si yo no fuera tan terco. Los correos eran obras maestras de manipulación. Comenzaba reconociendo que había cometido errores, pero luego pasaba párrafos enteros explicando por qué esos errores eran comprensibles. El estrés de mi duelo, la presión de la relación, el comportamiento confuso de Tom. Siempre la culpa de otra cosa, nunca de ella. Nunca respondí. Papá me enseñó que las acciones tienen consecuencias, y que algunos puentes no pueden reconstruirse una vez que los quemas. Abandonar el memorial de mi padre no fue un error ni un momento de mal juicio. Fue una elección que reveló sus verdaderas prioridades. 3 meses después, estaba en la bodega de papá revisando más de sus pertenencias. Encontré una caja de cartas que nunca había visto, notas que le escribí de niño, boletas escolares que había guardado, fotos del equipo de béisbol infantil. En el fondo había un sobre que decía para Marcus. Abrir cuando necesites guía. Dentro había una carta fechada 2 años atrás. Hijo. Si estás leyendo esto, probablemente ya no esté y estés enfrentando algún tipo de encrucijada. Escribo esto porque sé que habrá momentos en que la gente pondrá a prueba tu carácter, tus límites y tu respeto propio. Recuerda que la forma en que las personas te tratan en tus peores momentos te dice todo lo que necesitas saber sobre ellas. Cuando estés de duelo, luchando o vulnerable, presta atención a quien aparece y quien no. Presta atención a quien convierte tu dolor en algo sobre ellos y quien simplemente hace lo que hay que hacer. Eres un buen hombre porque eliges serlo, no porque sea fácil. A veces ser bueno significa alejarse de personas que no aprecian la bondad. A veces significa estar solo en lugar de comprometer tus valores. Estoy orgulloso del hombre en que te has convertido. Confía en tus instintos, protege tu paz y nunca pidas disculpas por tener estándares. Tu vida va a ser buena, hijo. Asegúrate de compartirla con personas que la merezcan. Con amor. Papá. Me senté en esa bodega y lloré como no lo hacía desde el día que murió. No solo por tristeza, sino por gratitud. Incluso en la muerte, papá seguía enseñándome, guiándome, creyendo en mí. 6 meses después del memorial, conocí a Sara en una obra. Ella era la arquitecta del complejo de oficinas que estábamos construyendo y entendía los planos mejor que la mitad de mi cuadrilla. Inteligente, divertida, trataba a todos, from el CEO hasta el obrero más nuevo, con el mismo respeto. Sara tenía una confianza tranquila que me recordaba a papá. No necesitaba ser el centro de atención ni demostrar lo importante que era. Simplemente hacía buen trabajo, hablaba con intención y hacía que todos a su alrededor fueran mejores en sus empleos. Cuando la invité a salir,
dijo que sí sin juegos ni condiciones. Cuando le conté sobre la muerte de papá, escuchó sin intentar arreglarme ni apresurar mi proceso de duelo. Cuando le expliqué lo que pasó con Tessa, solo asentó y dijo: algunas personas te muestran quiénes son cuando la vida se pone real. Qué bueno que estabas prestando atención. Nuestra primera cita fue en el asador favorito de papá. Le conté historias sobre él, le mostré fotos, compartí recuerdos sin preocuparme de ser demasiado pesado o melancólico. Sara escuchó, hizo preguntas y trató la memoria de mi padre con el respeto que merecía. Parece que fue un padre increíble, dijo mientras comíamos postre. Lo fue. Ojalá hubiera podido conocerte. Quizá lo hizo, respondió simplemente. Quizá él te ayudó a reconocer el tipo de persona que vale tu tiempo. Ahí supe que había encontrado a alguien especial. Alguien que entendía que las personas que perdemos no se van realmente. Viven en los estándares que nos enseñaron, en los valores que inculcaron, en la fuerza que nos mostraron que teníamos dentro de nosotros mismos. Un año después, Sara y yo estábamos planeando nuestra boda. Una ceremonia pequeña, solo familia y amigos cercanos. Simple, honesta, sin adornos. Exactamente como papá la habría querido. Charlie aceptó llevarme al altar ya que papá no podía estar allí. Los padres de Sara, ambos maestros, me recordaban a papá por su dignidad tranquila y sus valores firmes. La noche antes de la boda, fui a la tumba de papá por primera vez desde el funeral. Llevé su cigarro favorito y me senté en la banca cercana. Bueno, papá, lo resolví, le dije a su lápida. Me tomó más tiempo del que debería, pero aprendí a ver lo que tú veías. Encontré a alguien que merece lo que tengo para dar. El viento se levantó, moviendo las hojas del roble que habíamos plantado junto a su tumba. Tal vez solo era el clima, pero me pareció un gesto de aprobación. Gracias por enseñarme sobre el respeto propio. Gracias por mostrarme cómo se ve el amor verdadero. Y gracias por esa carta. Tiempo perfecto, como siempre. Dejé el cigarro sobre su lápida y caminé de regreso a mi camioneta. Al día siguiente me casaría con una mujer que había aparecido en cada obra durante la planificación, que había ayudado a preparar la cena para los viejos amigos de papá. Que había escuchado horas de historias sobre el hombre que me crió. Papá la habría amado. Mientras manejaba a casa, pensé en el mensaje de Tessa de aquel día terrible. Esto está aburrido. Me voy a tomar algo con Tom. El cruel desprecio por el memorial de mi padre. La indiferencia casual de elegir su aventura sobre mi duelo. Ella lo llamó aburrido. Pero la vida de papá, sus valores, su ejemplo, nada de eso era aburrido. Enseñar a tu hijo a ser un buen hombre no es aburrido. Presentarte durante 30 años no es aburrido. Construir algo real, algo duradero, es lo opuesto a aburrido. Es todo lo que importa. Entré en el camino de entrada de la casa que Sara y yo habíamos comprado juntos, el lugar donde construiríamos nuestra vida, y sonreí, pensando en el último consejo de papá. Confía en tus instintos, protege tu paz y nunca pidas disculpas por tener estándares. Misión cumplida, viejo. Misión cumplida.